Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 45. Quiero romper con este versículo, escucha esto, para que entiendan lo que vamos a predicar hoy. Amén. Versículo 45 dice de esta manera: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Les hago una pregunta. Ustedes cuando vienen a la iglesia vienen para recibir alimento, ¿verdad? Ustedes cuando vienen a la iglesia vienen para recibir alimento. Y no alimento cualquiera, alimento celestial, alimento sólido. Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, toda, no dice algunas, dice toda palabra que sale de la boca de Dios. De ella el hombre vive. El hombre sin la palabra de Dios está muerto. Un sepulcro seco, huesos secos hay dentro de él. Así que oramos hoy en el nombre de Jesucristo que la palabra haga algo en nuestras vidas, incluyendo todo el mundo. Nadie está excepto, todo el mundo. Estamos acá. Amén. Y precisamente hoy vamos a hablar acerca de eso, de la fructificación en nuestras vidas por la palabra. Jesucristo dijo una cosa un día: los que no dan fruto serán cortados y serán echados fuera. Allí se quemarán, se secarán. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a tratar acerca de la importancia de fructificar nuestras vidas por la palabra de Dios. ¿Estamos acá? Dice el próximo versículo, que es el versículo 46, del mismo de Mateo 24. Dice: bienaventurado aquel siervo, al cual, dice, su Señor, cuando venga su Señor, dice, venga, le halle haciendo de esta manera. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo cuando vengo a traer la palabra, yo no vengo a traer la palabra si te gusta o si no te gusta. Yo vengo a traer una palabra que cambia y transforma nuestras vidas. Porque ¿a quién le debe la palabra el siervo que predica en la iglesia o los siervos que predican en la iglesia? Se la debe al Señor. No se la debe a ustedes. No sé si están acá. Estoy hablando no solamente yo, cualquiera que me ve por el internet que sea predicador de la palabra en cualquier iglesia o en cualquier templo. ¿Entienden eso, verdad? Entonces la palabra no es para ponerle una curita a nadie. No. La palabra, en dado caso, si estás herido, es para cosértelo, amarrártelo así y que se cure. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es para poner una bendita, no es para pasarle la mano. Amén. Porque nosotros fructificamos por la palabra de Dios. Y la Biblia dice que sin frutos no hay nada. Sin frutos somos uno más del montón. Amén. ¿Estamos acá? Entonces vamos a Juan, capítulo 15, versículo 16. Y ahora en todo lo que vamos a entrar, en lo que nos va a enseñar el Señor hoy, no está especificado una persona en específico, está especificado plural para todo el mundo. Comenzando desde el que predica, comenzando hasta el que no predica. Todo el mundo. Estamos incluidos en ese paquete. Amén. Juan capítulo 15, versículo 16. Dice de esta manera, esto lo voy a leer yo, Marisa. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué dice? Frutos. Y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos. Y vuestros frutos, ¿qué dice? Permanezcan. El Señor nos ha puesto, escucha esto, a nosotros para que llevemos frutos. Y los frutos permanezcan, no para que sean temporales. No quiere decir que cuando te convertiste ya tienes todos los frutos. No, tienes un proceso. Pero en ese proceso, cada vez que tú te fructifique en el Señor, tu fruto permanecerá. Y llevarás más fruto, porque lo vamos a ver más adelante, y llevarás más fruto. No sé si van entendiendo. Vuestros frutos, tuyo y mío, tienen que permanecer, tienen que fructificar en el Señor y permanecer. No sean temporales. Porque si son temporales, no dieron la capacidad o no dieron el 100% que el Señor necesitaba de nosotros. Amén. Hace como 3 domingos hablé acerca de... Hay una parte que nos toca a nosotros como cristianos, porque a veces queremos que Dios lo haga todo. Pero hay una parte que nos toca a nosotros como cristianos, que es responsabilidad con la palabra, compromiso, pasión, deseo, anhelo, devoción por la palabra, la iglesia, la congregación, los hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es parte de la fructificación también. Dice
para que todo lo que pidiereis al Padre, ¿qué dice? En mi nombre, Él os dé. Amén. ¿Ustedes creen que dice eso la palabra? Para que todo lo que pidas al Padre, en mi nombre, Él os dé. Eso es una promesa. En muchos aspectos, en muchos momentos de mi vida, cuando he pedido y he necesitado respuestas al momento, las he visto. ¿Pero porque me ha dado la gana a mí? No, porque le ha dado la gana al Señor, pero a través de la fructificación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Cómo será? El Señor no contesta, digamos, caprichos. No contesta caprichos. Contesta a través de su fruto o a través de la fructificación en nuestras vidas. Mateo capítulo 13, versículo 13 en adelante, Marisa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Para un momentico, vamos a empezar a hablar porque vamos a hablar de la fructificación. Amén. Para que algo fructifique tiene que sembrarse. Para que algo fructifique tiene que sembrarse. Si no se siembra, no puede fructificar. Amén. Entonces dice que el sembrador salió a sembrar. Sigue, Marisa. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces el versículo 9 es muy importante y dice: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que dice la palabra, que oiga lo que dice. El Señor acá en esta parábola, Él dice que la semilla cayó en 4 lugares. Una cayó en el camino, una cayó en los pedregales, una cayó entre los espinos y la otra cayó en buena tierra, la cual fructificó, cual 30, cual 60 y al 100 por uno. ¿Qué es eso? Dios no pretende que tú fructifiques al 100 por una así, de una, lo que les dije ahorita. Cuando usted se convierte al Señor, escucha esto, Dios no pretende que tú fructifiques al 100 por uno de un momento. Tú vas fructificando poquito a poco, tú vas fructificando cual 30, cual 60, hasta que llegas quizás a un 100 por uno. No sé si van entendiendo. Pero dice que la semilla cayó, las 4 cayeron en un lugar. Dice que cayeron, no fue que no cayeron, fue que cayeron en ese lugar. Y dice que la del camino, dice que esta es la que cae junto al camino. Satanás viene y te la roba del corazón. ¿Qué pasa? Ese fruto que tenía que dar fue temporal, no fue permanente. El fruto de las piedras también fue temporal, no fue permanente. El fruto de los espigos fue temporal, no fue permanente. Pero dice el que cayó en buena tierra. Dice, dio fruto cual 30, cual 60 y 100 por uno. Yo les hago una pregunta a los que me ven por acá y a los que estamos acá. Escuchen esto. ¿Cuál tú quieres ser? Por eso que te digo que nosotros tenemos una responsabilidad. Y es ser responsable con el Evangelio, ser responsable con la palabra de Dios, tener un corazón abierto, tener un corazón humilde para que la palabra de Dios caiga en nuestras vidas y entonces podamos experimentar la fructificación que el Señor demanda de nuestras vidas en el Señor. Todavía estoy introduciendo, ahora se pone mejor. Porque ahora vamos a brincar al versículo 16. Brinca al versículo 16 porque el Señor explica la palabra para que entiendan que no fue que la palabra no cayó en el corazón del hombre. Cayó en el corazón del hombre, tanto de mujer como de hombre. Cayó, no fue que no cayó, cayó. Pero nuestra irresponsabilidad a veces no permite que el Señor fructifique en nuestras vidas. Amén. Sigue. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Para este punto, escucha esto, para este punto los apóstoles le preguntaron a Jesús, ¿por qué nos habla en parábola? El Señor le dijo, ellos tienen ojos y no ven, tienen oído y no escuchan. Pero vosotros bienaventurados sois porque muchos profetas quisieron escuchar lo que ustedes escuchan. Te estoy parafraseando. Porque quisieron escuchar lo que ustedes escuchan y ven en este momento. Y no lo oyeron, pero ustedes son bienaventurados porque lo están escuchando. Sigue el versículo 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces,
Escuchen esto, la importancia que el Señor Jesucristo le da a las palabras, al evangelio de Él, acerca de la fructificación, acerca de la semilla. Escuchen bien, acerca de la semilla. ¿Qué importancia Jesús le da a la palabra? Escuchen esto. Y le dice, los profetas y justos del Antiguo Testamento quisieron escucharla, porque ellos esperaban un Mesías, ellos esperaban un Redentor, ellos esperaban un Salvador. Dice, no lo oyeron, pero ustedes son bienaventurados. Qué importante es el evangelio. Qué importante es prestarle atención al evangelio, a las palabras del Señor, para que den fruto. Si no le prestamos atención, es como la que cayó en el camino, es como la que cayó en las piedras y es como la que cayó en los espinos. No va a dar fruto. Temporal. Tú lo ves que dan un tiempo y después no están. Amén. Sigue leyendo, Marisa. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Ahora Jesús dice que va a explicar la parábola. Dice, oigan ustedes la parábola del sembrador, porque los discípulos no habían entendido. Ay, no entendemos la parábola esta. Jesucristo le dice, ok, óiganla ustedes ahora. Estaba en privado con sus discípulos, no estaba en público, estaba en privado. Sigue, Marisa. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Sigue, Marisa. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este fue el que sembró junto al camino. Ustedes saben lo que traduce eso un poquitico más en el griego. Los que tienen diferentes opciones de pensamiento. Los que tienen siempre opciones de pensamiento. Si no es así, bueno, es por aquí. Si no es por aquí, bueno, es por acá. No tienen uno solo centrado. Tienen diversidad de pensamientos. ¿Están acá? Ahí la palabra, aunque cae, no puede hacer nada. La culpa no es de Dios. La culpa no es de Dios. La culpa fue tuya, que no quisiste. Pero dice que cayó. ¿Están entendiendo, verdad? Sigue, Marisa. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Escucha esto, la que se sembró en pedregales, escuchó la palabra y la recibe al momento con gozo y con alegría. Y de repente tú ves, se convirtió. Qué lindo. Recibió la palabra, qué gozo y qué alegría tiene. Nació de nuevo el hombre o la mujer. Dice, la oye al momento con gozo y alegría. ¿Pero qué dice Marisa? Pero no tiene raíz en sí. Pero no ha echado raíces en sí mismo. Ustedes saben qué sugiere la intención, no tiene raíz. En el griego dice, no tiene intenciones de obedecer a la palabra. No hay raíz. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Porque una mata para que crezca para arriba, para que rompa la superficie del suelo después que fue sembrada, primero crece abajo y después crece para arriba. Marisa. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. No tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Un tiempito y se acabó. ¿Sí? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora, al venir la aflicción, escuche bien, la aflicción por la palabra y la persecución. Te dicen, oye, tú eres cristiano, estás yendo a la iglesia, no te hagas el más santo que nadie. No te hagas aquí, no te hagas allá. Ah, tú eres cristiano, antes eras del mundo, antes eras de aquí. Me acuerdo de una vez alguien me dijo, ay, no te hagas, si tú eras aquí, allá. Yo le digo, tienes derecho a juzgar mi pasado, pero el presente no lo tienes derecho a juzgar. Dice, viene la persecución por la palabra. Me acuerdo, escucha esto, cuando me convertí al Señor en el 2008. Cuando me convertí, yo estaba yendo a la iglesia con un gozo, una alegría de madre, y me cogió alguien que no era cristiano, me cogió y me apartó de los caminos del Señor. Hasta que regresé en el 2012, otra vez a los caminos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por la persecución. Ah, pero tú aquí, tú allá, tú allá. Dice, luego tropiezan. ¿Que le puede pasar a alguien? Sí, le puede pasar. Bienvenido, hijo. Bienvenido. Sí, le ha pasado a mucha gente. Pero es tiempo de escuchar la palabra. Es tiempo de comprometerse con el evangelio. Es tiempo de prestarle atención, porque Jesucristo dijo, los profetas, muchos justos y santos, se quisieron escuchar lo que ustedes escuchan y ver a quien ustedes ven ahora. Y no lo vieron, pero ustedes son bienaventurados por eso. Entonces, qué importante es el evangelio. Jesucristo dijo, es como un tesoro, que cuando alguien lo encuentra, dice, vende todo lo que tiene y compra aquel terreno para seguir buscando alrededor más del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Es como una perla preciosa. Dijo, no se la deja a los perros, no se la deja a los cerdos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces miren cómo Jesús, escucha esto, le da importancia a las palabras del evangelio. No solamente a una palabra, a las palabras del evangelio, que son las que nos pueden hacer fructificar en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén?
la pregunta que te hago, ¿cuál tú quieres ser? ¿Tú quieres ser la que cae junto al camino? ¿Tú quieres ser la que cae junto a las piedras? Y ahora viene otra, la de los espinos. Marisa. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Dice, la de los espinos, los afanes. ¿Cuánto nos hemos afanado en algún momento? Si pudiera levantar las dos piernas y las dos manos, lo hiciera. Se hacen infructíferas. El engaño, la riqueza, las codicias de este mundo, se hace la palabra infructífera en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Estar corriendo detrás de otras cosas menos de la palabra del Señor, eso es a lo que se refiere. Porque los engaños de este mundo lo que hacen es apartarte de la palabra de Dios. Es bueno tener cosas. Si Dios te permite tener cosas, es bueno. Es bueno, no es malo tener cosas en este mundo. Pero si esas cosas te apartan del Señor, usted anda afanado. Si usted anda preocupado nada más por las cosas de este mundo y andas dejando atrás las cosas del Señor, usted se vuelve infructífero. Y la palabra no puede fructificar en tu vida. A eso es a lo que se refiere Jesucristo. Sigue, Marisa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. O sea, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que la oye y la entiende. Mi tarea, escucha esto, mi tarea es venir aquí a traerte la palabra. Yo hago mi parte. La pregunta es, ¿tú harás la tuya? ¿Tú harás tu parte? La parte que te toca, la parte que tienes que fructificar. ¿Cuántos dicen amén? El Señor le dijo a Moisés, no clames a mí, dile al pueblo que se mueva. Dile al pueblo que marche. Jesús le dijo a Marta, ve y quita la piedra de tropiezo que impide que tu hermano salga del hueco de estar muerto y adentro. Quita la piedra. Hay una parte que nos toca a nosotros y es la responsabilidad de escuchar bien la palabra de Dios, de tener un corazón humilde, de tener un corazón sencillo para con Dios. Dice la Biblia que Él habita solamente en los corazones humildes, en los que se humillan. Dice, yo habito en las alturas de la eternidad y con el que se humilla y el quebrantado de corazón. Dice, ahí es donde yo habito. ¿Cuántos dicen amén? Sigue, Marisa. Y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Dice, la que cayó en buena tierra. La que cayó en buena tierra no quiere decir el más santo. No quiere decir el mejor. No quiere decir el más experimentado. No quiere decir el más preparado. No quiere decir el que más lindo se viste o el que mejor o menos posición tenga. No quiere decir nada de eso. Es un asunto de corazón. No sé si van entendiendo cuál es lo que el Señor está tratando de hacer con nosotros hoy. Vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1. Vamos a leer esto. Vamos a entrar ahora en parte de una historia. Escucha esto, vamos a entrar en parte de una historia ahora para que entiendan que Jesucristo un día le dijo a Israel, escuchen esto, le dijo a Israel, por tanto, el reino ahora es quitado de ustedes y es dado a un pueblo que dará los frutos de él. Entonces mire la importancia de Jesucristo cuando Él les puso en nuestras manos el recibir la palabra del Evangelio, porque en un principio fue enviada a Israel y su pueblo no le recibió ni le escuchó, y Él le dijo, ahora el reino será quitado de ustedes y será dado a un pueblo que producirá los frutos del reino o el Evangelio del reino. ¿Quién es ese pueblo? Nosotros que somos la iglesia. Juan capítulo 15 versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará. ¿Y qué dice? Y llevará más fruto. Para que lleve más fruto. ¿Qué te quiero decir? Cuando nosotros fructificamos en el Señor, no es que los tienes todos de una así. Nadie tiene todos los frutos de una. Los frutos es un proceso que viene por la palabra, que viene por el crecimiento de la palabra. Escucha esto, una de las vías más importantes que yo he visto sin incluir la palabra, escucha esto, sin incluir la palabra, que yo veo que una persona crece en fruto es por el compromiso que tenga con la palabra. Por el compromiso que tenga con la oración. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso va junto con la palabra. Porque lo que nos hace fructificar es la palabra, junto con el compromiso con ella, recibirla, tenerla como tesoro en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice,
llevará más fruto. O sea, das frutos hoy, qué lindo. Hoy creciste en la mansedumbre, creciste en la humildad. Ya llevaste un tiempo que estás creciendo en eso. Llega un tiempo ahora que ya no tienes que trabajar tanto en eso porque has crecido. Dice, lo limpiará el Señor y llevarás más fruto. Ahora vas a pasar ¿qué? A otro nivel espiritual de madurez por la palabra. ¿Cuántos están acá? Amén. Eso es lo que dice, lo limpiará y llevará más fruto. Sigue, no, perdón, yo lo de Marisa. Dice, ya vosotros estáis limpios, ¿qué dice? Por la palabra que os he hablado. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué más dice? Vosotros los pámpanos, el que en mí permanece o que permanece en mí y yo en él, este llevará muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y lo echarán al fuego y arderá. Aquí va. Si permaneciereis en mí. Aquí va. Y mis palabras, porque no se trata solamente de decir, bueno, yo permanezco en Cristo. Yo permanezco en Jesús. Escuchen esto. La fuente de vida. La fuente de vida está aquí. La fuente de vida está en la palabra. Escuchen esto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué dice? Pedid todo lo que queréis. ¿Y qué dice? Y os será hecho. Escuchen esto. Dios es tan grande en misericordia que a veces, escuchen esto, ni nos merecemos las cosas y Dios nos las da. ¿Cuánto más nosotros no prestar atención a la palabra, a lo que está escrito acá, para fructificar? Si fuéramos fructíferos, y nos incluimos todos, si fuéramos infructíferos, o si fuéramos fructíferos, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Ustedes se imaginan que hoy le digas al Señor, Señor, Padre, necesito tal cosa? Y ¡pam! Pero si fuera fructífero, perdón, sería posible. Pero por cuanto somos infructíferos muchas veces, cuando pedimos cosas, no las recibimos. Porque yo lo creo con todo mi corazón, que dice la Biblia, que si fuera fructífero, pedid todo lo que queréis y será hecho. ¿Cuánto dicen amén? Versículo 8. Escuchen esto, la importancia de fructificar. Así se llama el estudio, así se llama la palabra. La importancia de fructificar. En esto he glorificado a mi Padre. ¿Qué dice? En que llevéis, ¿qué dice? ¿Algunos frutos o muchos frutos? En que llevéis muchos frutos. ¿Y qué más dice? Y seáis así mis discípulos. Nadie puede ser discípulo de Cristo si por lo menos no está fructificando. Usted no se considere discípulo de Cristo si usted no está fructificando. ¿Cuántos dicen amén? Ser fructífero no quiere decir que seas perfecto. Ser fructífero quiere decir que estás en el camino de la madurez, que estás en el camino del crecimiento, que estás en el camino de que usted lee, recibe y la palabra cae en tierra buena, no en el camino, no en las piedras, no en los espinos. Los espinos muchas veces son los amigos del mundo, las amigas del mundo, la gente que no conoce a Cristo, la gente que rechaza a Cristo. Lo he dicho como por 3 domingos seguidos con el de hoy. Quien me rechaza a Cristo abiertamente, no lo quiero al lado de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Saben por qué? Porque en alguna manera en mi vida he experimentado la fructificación por la palabra. La pregunta es, ¿la estás experimentando? ¿Las has experimentado? ¿Cuántos dicen amén? Ser fructífero no demanda que seas perfecto, que seas el más santo, que seas el mejor, que seas el más avanzado, el más estudiado, el más de posición o menor. Eso no demanda la fructificación en Cristo. Lo que demanda la fructificación en Cristo dice el que recibe mi palabra. Y te pone 4 ejemplos de personas. Los del camino, los de las piedras, los de los espinos y la tierra buena. La pregunta es, ¿cuál quieres ser tú? ¿Cuál quiero ser yo? ¿Cuál quieres ser tú? ¿Están acá?
Bendito sea. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y así seáis mis discípulos. ¿Qué dijo Jesús en Lucas 9? Búscame ahí Lucas 9, 23, que no estaba en este programa. Lucas 9, 23. ¿Qué dice? Y decía a todos. ¿Qué decía? ¿Algunos o a todos? Decía a todos, a la multitud. No solamente a sus discípulos, a la multitud. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué más dice? Tome su cruz cada día y sígame. ¿Siga? Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Esos son los que tienen diferentes tipos de caminos, diferentes tipos de opciones. Ah, si no me funciona esto, tengo esto. Y si no funciona por aquí, tengo por acá. ¿Están acá? Amén. Hay un solo camino al cielo. Es a través de Jesucristo y su palabra. No hay otro. No hay diferentes opciones. No hay diferentes ciencias. No hay diferentes pensares. Solamente es uno. Escuchen esto. Y todo el que pierda su vida por causa mía, ¿qué? La hallará. O la salvará. ¿Qué sigue el próximo versículo? Pues, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y se destruyere y se perdiere a sí mismo? Siga. Porque el que se avergonzare de mí, escucha, el que se avergonzare de mí y mis palabras. ¿Ustedes creen que la palabra del sembrador es palabra de Jesús? Eso es palabra de Cristo. Dice, se avergonzará, dice, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en, ¿qué dice? Y de sus santos ángeles. En otra parte ahí del Evangelio dice, el que no toma su cruz, se niega a sí mismo y muere y viene en pos de mí, dice, no es digno de mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para fructificar en el Señor no se puede ser el del camino, no se puede ser el de las piedras, no se puede ser el de los espinos. Tiene que ser la tierra buena. Y la tierra buena ya Dios la ha provisto. ¿Sabe por qué Dios la ha provisto? Porque Dios ha dado un Espíritu Santo que dice que habla y convence a los hombres. Los que no se quieren convencer somos nosotros mismos a veces, que no nos queremos convencer. ¿De qué? Del Evangelio, de la palabra. Por eso es que no fructificamos. Por eso es que seguimos con lo mismo y 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 no. ¿Están acá? Amén. Seguimos, Marixa. Escuchen esto. Vamos al libro de Hechos. Hechos 19, versículo 11. Esto solamente lo que vamos a ver aquí es una historia. Escuchen esto. Es una historia para que entiendan. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo era un hombre? ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo era un hombre comprometido? ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo era un hombre comprometido? ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo fue buena tierra? Escuchen esto. Hubieron unos hombres. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo. Por mano de Pablo, por medio de Pablo. ¿Quién hacía los milagros? Dios, ¿verdad? Pablo era el vaso, Pablo era el instrumento. Escuchen bien porque quiero leerte esta historia para que entendamos algo hoy. Para que ustedes entiendan el poder que tiene nosotros poder recibir la palabra de Dios y ser sinceros para con Cristo, como predicase como un domingo 2 atrás. Ser sincero con la palabra, ser sincero con el Señor. Sigue, Marisa. De tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Dice que aún aquellos que tenían contacto con los mantos de Pablo y con los pañales y con todas las cosas, dice que hasta los demonios, los enfermos se sanaban, todas aquellas cosas. Miren el compromiso, miren la gloria que hacía Dios y todas las cosas como Dios se movía por las manos de Pablo, ¿sí? Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Escucha, aquí quiero dejarte. Quiero explicarte esto un momentico para que entiendas por qué la palabra del Evangelio. ¿Quién trajo el Evangelio a este mundo? Lo trajo Jesucristo. Amén. Jesucristo habló de la importancia de recibir el Evangelio.
Lo catalogó como una tierra preciosa. Lo catalogó como una perla preciosa. Escuchen esto, escuchen esto. Y acá, escuchen esto, vemos a Pablo ministrando y Dios moviéndose con gloria sobre la mano de Pablo o con la mano de Pablo. Escuchen bien esto. Dice que hubieron unos hombres, 7 hijos de un sacerdote judío, que quisieron ministrar el nombre de Jesús sobre un endemoniado. Y aquel demonio se viró y le dijo: a Pablo yo conozco quién es Pablo. ¿Tú sabes por qué lo conocía? Por el testimonio que había en Pablo, de la palabra, del evangelio de Jesucristo. Escuchen esto. Le digo: a Pablo yo conozco quién es Pablo y Jesús sé quién es. ¿Y tú quién eres? Y aquel demonio se viró y ha brincado encima de aquellos 7 y los dominó. Dice la Biblia que los dominó. Y dice que se fueron los 7 desnudos, se fueron con un solo hombre endemoniado. ¿Saben por qué? Porque no tenían testimonio para hablar del nombre de Cristo. No tenían testimonio para predicar acerca de Cristo ni echar fuera a un demonio. Un hombre que necesitaba ser sanado. Y dice que eran exorcistas, brujeros que eran, hechiceros, hijos del diablo eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que por la mano de Pablo, dice que muchos milagros se hacían. ¿Pero por qué? Por el compromiso que tenía Pablo con la palabra, por el compromiso que tenía Pablo con el evangelio, que es el mismo que quiero tener yo. ¿Están acá? Es el mismo que deberíamos tener nosotros. Porque no estoy hablando de un predicador solamente, estoy hablando de un siervo de Dios, estoy hablando de un hijo de Dios. Amén. Porque muchos dicen: no, los predicadores son los únicos que tienen que tener ese tipo de testimonio. No, tú también tienes que tenerlo. Jesucristo dijo: que se avergüenza de mí mis palabras, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Amén. Y estoy hablando de fructificar en el Señor, mis hermanos. ¿Están acá? Estamos hablando de frutos, de fructificar. En esto he glorificado a mi Padre, en que vosotros llevéis frutos y así seáis mis discípulos. ¿Entienden? Qué lindo. Vamos a seguir. Solamente quería tocarles esa historia ahí nada más para que entendieran. ¿Ustedes se imaginan el cuadro ese? 7 hombres tratando de ministrar el nombre de Jesús. 7 hombres y no podían, y el demonio aquel se le viró. Yo me imagino que yo conozco a Pedro, a Pablo y a Jesús. Sí, ese es el Hijo de Dios. ¿Tú quién eres? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo he escuchado testimonios donde personas endemoniadas se le han revirado a la gente, a personas que lo han querido echar fuera. Escuché un testimonio de Esther. ¿Te acuerdas de Esther? De Esther, una señora que nosotros conocemos. Una de sus hijas se la puso delante de un ministro y le echaron fuera el demonio. En nombre de Jesús, sal fuera. Y dice que aquella se le viró, le dijo: ¿y tú quién? Le dio como 3 galletas al pastor. ¿Sí? Porque no tenía testimonio para predicarlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, qué importante es nosotros ser comprometidos con la palabra del evangelio para fructificar. ¿Cuántos dicen amén? Los frutos no solo son los de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿En dónde entra el fruto del amor? Escuchen esto. El fruto del amor entra: amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a tu hermano, amarás la palabra, amarás la iglesia, amarás la congregación, amarás todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Sí? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Gozo. ¿Con qué alegría nosotros frecuentemente hacemos las cosas para el Señor? ¿Con qué gozo? ¿Con qué alegría la hacemos para el Señor? ¿Con qué alegría venimos a la iglesia? ¿Con qué alegría leemos la palabra? No sé si están acá. ¿Sigue, Marisa? Paz, paciencia. Paz. Escuchen esto: paz, paciencia. ¿Qué más dice? Benignidad. Benignidad. Bondad. Fe. Mansedumbre. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál es la ley a la que el apóstol Pablo se refería? La ley del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Quien vive en estas cosas no vive en la ley del pecado. Pero quien vive en la ley del pecado no puede vivir en estas cosas. Pero escuchen esto. Te leí esto para que entiendas que no solamente de estos frutos se trata. Son importantes porque son del Espíritu. Pero también está el fruto de la obediencia.
Juan capítulo 15, versículo 14. No, 14, 15, perdón. ¿Qué dijo Jesús? O sea, te vino el fruto del amor, porque dice que uno de los frutos es el amor, ¿verdad? ¿Amor por qué? Amor por su palabra. ¿Y qué dice? Si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos del Señor? Todo lo que está escrito, hermanos míos. La parábola, escucha esto, es un ejemplo celestial, o es un ejemplo natural de una verdad celestial, mejor dicho. Amén. Es un ejemplo natural de un asunto espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Si amas a Jesús y dice, yo amo a Jesús, ¿por qué no guarda sus mandamientos? ¿Por qué no guarda su palabra? Lo vengo diciendo por varios domingos, lo voy a volver a repetir. Escuchen esto. Si la palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, fue movida al apóstol Pablo a escribir unos versículos en un contexto que dice, no dejen de congregarse por cualquier asunto, por cualquier estupidez, por cualquier tontería, es un mandamiento de parte del Señor. Yo no digo que un día no faltes a una congregación o no faltes a la iglesia a la que tú hayas escogido, no me interesa. ¿Por qué no cumples con eso? Si lo amas, ¿por qué no obedeces? ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Eso es parte de también fructificar. Quien ha fructificado en esa área no se pierde, escucha esto, ese momento especial porque entiende cuál es el asunto cuando se viene aquí. Tú no vienes aquí por religiosidad. Entonces, yo no vengo aquí por religiosidad, vengo aquí por necesidad. ¿Cuánto tienes necesidad de venir a la iglesia? Yo creo que todos tenemos necesidad de venir a la iglesia. Amén. Cuando yo termino hoy acá, yo estoy loco porque pase la semana para que llegue el viernes y congregarme otra vez, estudiar y leer la palabra. Y estoy loco porque llegue el domingo otra vez. Si por mí fuera de domingo, brincaba el domingo. Está acá. Amén. Sonríe, Dios te ama. Amén. Qué lindo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Amén. Los mandamientos del Señor, no me acuerdo que si fue este domingo que pasó, lo dije. Como mandamientos de Jesús en vida, ustedes saben cuántos dejó. Dejó más de 100 mandamientos en vida. Cuando escribieron los apóstoles y el apóstol Pablo, ¿tú sabes cuántos mandamientos se escribieron junto con los que Jesús dijo en vida? Como 300 mandamientos. Para nosotros como cristianos, hacer. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Cuántos dicen amén? La palabra es la que nos sana, la palabra es la que nos liberta, la palabra es la que nos da paz, la palabra es la que nos enseña, la palabra es la que nos transforma, la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Usted no salga nunca a la calle sin la palabra. Usted no vaya a trabajar nunca sin la palabra. Medite día y noche en la palabra, dijo el Señor a Josué. De día y de noche meditarás en estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Quiero cerrar con Mateo 21, 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Ustedes escucharon eso? Dice, por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Y a cuál es el reino de Dios al que Jesucristo se refería? A la palabra. La palabra en nuestras vidas es un reino. ¿Cuántos dicen amén? La palabra en nosotros es un reino. Así lo veo yo. Y yo vivo en ese reino. Tú vives en ese reino. La pregunta es, ¿tú quieres vivir en ese reino? ¿Cuántos dicen amén? Porque a través de la palabra de Dios es como más yo puedo experimentar a Jesucristo. O Jesucristo puede ser experimentado en mi vida. Jesucristo en un momento le dijeron, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Escuchen, a nosotros y no al mundo. Jesucristo dijo, el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. A Él nosotros nos manifestaremos y moraremos con Él, yo y mi Padre.
Pero eso es a través de la palabra. Si no es a través de la palabra, si no es a través de tener un buen corazón para recibir la palabra, nada va a pasar. Usted viene hoy aquí, se va y sigue siendo lo mismo. Estamos acá, cualquiera de nosotros. Amén. Por eso cada día, cuando doblo mis rodillas, le digo como le decía a David: Señor, enséñame. Escucha esto: enséñame a andar en tus estatutos. Enséñame a andar en tus caminos. ¿Sabes por qué? El hombre en sí mismo no puede andar en los caminos del Señor. En tus pensamientos no puedes andar en los caminos del Señor. En la manera como... ¿Sabes qué nos pasa muchas veces? Y eso es todos, incluyendo desde el más maduro hasta el menos. Escuchen esto. ¿Tú sabes qué nos pasa muchas veces? Y te lo digo porque lo experimenté. Es que nosotros a veces pensamos que Dios resolvería las cosas como nosotros lo hacemos. Y Dios no resuelve las cosas como nosotros lo hacemos. Él resuelve las cosas y las hace a su manera. Y nosotros tenemos que confiar en eso. Porque cuando podemos confiar en eso, fructificaremos y veremos la mano de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo quiero que cuando yo ore al Señor, eso es lo que yo quiero. Cuando yo ore al Señor, el Señor me responda, pero a través de la fructificación. Lo he visto, lo he experimentado y quiero seguirlo experimentando. No quiero vivir fuera de esa gloria. Quiero vivir en esa gloria.